Hola amigos, continuamos con con el sexto mensaje de Jesús dirigido a la iglesia de Filadelfia y es en capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta iglesia, Filadelfia, fue fundada por Atalus II, rey de Pérgamo, a quien su hermano Eumenes le apodó Filadelfos, por ser un hermano leal, así que a esto se debe el nombre de la ciudad, Filadelfia, que a su vez significa amor fraternal. Fue una ciudad próspera, controlaba uno de los grandes caminos o rutas del mundo que corrían de Europa hasta el este, siendo acceso de un continente a otro. Así que es de mucha importancia la ciudad. Esta ciudad fue edificada con la intención deliberada de convertirla en un puesto misionero para el helenismo. ¿Y qué es el helenismo? Es la adopción de la lengua griega, su cultura y tradiciones. Filadelfia y Esmirna fueron las únicas de un total de 7 que no recibieron reprensión. ¿Verdad, Eder? Sí, recuerden que no es un estudio bíblico, versículo por versículo. Entonces estamos dando más que nada información y tratar de darle sentido simple. Pero en sí la historia del nombre de la ciudad es una historia maravillosa y muy bonita de entre estos dos hermanos, de esa fraternidad que había entre ellos. Pero bueno, era una ciudad próspera, ¿verdad? En vino, Sí. producción de vino, como era lo Textiles típico, y pieles. textiles, pieles, y tenían erigido ahí un templo, perdón, al dios Dionisos o Dionisus. Este dios era llamado por los romanos Baco, y por eso es que en la iglesia anterior hablamos de los bacanales, ¿verdad? De las fiestas dedicadas a este dios y que terminaban bien borrachos, ¿verdad? Y difundían la borrachera prácticamente. Entonces, la lealtad de Atalo II hacia su hermano, que es lo que les comentaba yo hace rato, es sobrepasada por lealtad de esta iglesia a Cristo. Versículos 8 y 10 nos lo dicen. Que la corona, que aquí se menciona, en el versículo 11 hace referencia a los festivales paganos de la ciudad, en los que los asistentes solían llevar coronas de laureles en honor a los dioses, ¿verdad? A los dioses del Olimpo. Pero actualmente Filadelfia, esa ciudad, es una ciudad grande y se encuentra en el país de Turquía y se llama Alaseir. Entonces, eso es lo técnico de la ciudad y la cultura en ese tiempo. Sí, sí. Y el versículo 7 nos dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Sí. Sí, el Señor se presenta a esta iglesia como el Santo. Es un título que en el contexto general de la Biblia se aplica a Dios y el verdadero, de la palabra griega aletinos, en el doble sentido de genuino y verídico. En contraste con los mentirosos de la sinagoga de Satanás, que vamos a ver más adelante, que son unos embusteros. También se presenta como el que posee la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. En Isaías 22 también encontramos esta referencia, la cual es referente nuevamente a su autoridad. Así que Cristo tiene el supremo poder y la suprema autoridad en el reino de Dios. En versículo 8 dice, continúa, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es interesante que esta iglesia, Jesús no tiene ninguna reprensión, ¿verdad? Solamente tiene elogios y reconocimientos para esta pequeña, pero fuerte en el espíritu, ciudad. Pero porque dice aquí nuevamente, como a las otras 6 iglesias, que Él conoce sus obras, ¿verdad? Que Él conoce bien y está muy bien enterado de todo lo que hace su iglesia, bueno, malo, y también de lo que no hacen, ¿verdad? En este caso se trata de obras excelentes. Aquí a los otros sí les dijo que
las cosas malas. A esto no, le dice, conozco tus obras. Son obras excelentes, como muestra la segunda parte del versículo, ¿verdad? Sí. Y miren, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta puerta abierta habla de oportunidad evangelística. Es interesante cómo vimos que su fundador tenía la intención de esparcir el helenismo y que para poder llegar a otros lugares forzosamente tenías que pasar por Filadelfia. Así que teniendo esta iglesia un corazón para predicar las buenas nuevas de Cristo, Dios la usó para su propósito. Y es como si le hubiera dicho, les voy a mandar a pescar al río y voy a hacer que los pescados vengan a ustedes. Y nadie les podrá evitar eso porque soy yo quien les va a abrir la puerta. Y continúa diciendo, y nadie puede cerrarla. Dado que Jesús tiene la llave, como lo vimos, de esa puerta, Él es el único que puede cerrarla, nada ni nadie podrá hacerlo. Y esto es en mención a su descripción al inicio del mensaje. También menciona que tiene poca fuerza. Tener poca fuerza aquí no habla de estar débil a punto de morir. No es esta la idea, sino que la idea que tiene es la que Pablo se refiere en 2 de Corintios 12:7, donde habla de que en nuestra debilidad el poder de Dios es manifestado y por lo tanto es Él el quien recibe el reconocimiento y la gloria. Se evidencia que no somos nosotros en nuestra fuerza quienes obramos, sino Él mediante de nosotros. Y por último también dice, no has negado mi nombre. La idea aquí es que esta iglesia vivía de una manera que su vida era testimonio de lo que creían y en quién creían. O sea, no solo hablaban de Él, ¿verdad? Sí, la poca fuerza también quiere decir que era una iglesia pequeña, ¿verdad? No tenían impacto político, no tenían fuerza, pero el impacto espiritual fue en unas proporciones grandísimas y lo vamos a estar viendo ahorita, porque históricamente esta iglesia de Filadelfia es la iglesia misionera, es la iglesia misionera que abarca los años 1730 hasta el año 1900, un siglo y medio, 150 años. Y Dios durante estos años abre una oportunidad de diseminar el evangelio en el mundo conocido. Y sucede que, que se le conoce como a esto que sucede en ese tiempo se le conoce como un avivamiento. Y un avivamiento simplemente es el despertar espiritual de las personas incrédulas hacia la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, en 1780 más o menos, ya estamos encontrando hombres de Dios siendo usados grandemente para llevar la palabra de Dios a otros continentes, a otros países, hombres como William Carey, y pueden estudiar cada uno de estos hombres y van a ver el gran impacto que hicieron para Dios en el mundo, y cada uno en su lugar. William Carey en Inglaterra, creo, pero él era el padre de los misioneros modernos, se le llama. También tenemos a Hudson Taylor, misionero a la China, grandemente. Otro tenemos a D.L. Moody, gran predicador. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Entonces, así inició el avivamiento, la puerta al evangelio hacia los necesitados. Esa es la puerta que Dios estaba abriendo y que nadie podía cerrar. Sí. Aunque no fue una iglesia que se categorizó o se caracterizó por tener mucho dinero, sí fue muy fiel, lo sabemos históricamente, fue muy efectiva al realizar lo que es el evangelismo, ¿no? La obra de Dios, porque nosotros realmente creemos que esa etapa de 150 años Dios fue el que abrió las puertas para que el evangelio fluyera correctamente. Wow, sí. El versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A esta excelentísima, diría yo, iglesia de Filadelfia, Cristo le promete 4 magníficas promesas. En los versículos 9 al 12 lo vemos. 2 son generales y otras 2 son particularizadas, o sea, son particulares, son específicas. Y 3 para el tiempo presente, 1 para el final de los tiempos.
Pero hallamos aquí la primera en el versículo 9, ¿verdad? En contraste con, con lo que dice que Jesús es el verdadero, como tú mencionaste al inicio, en el versículo 7, se menciona aquí que estos judíos de raza solamente, de nombre, no merecían ese nombre, en realidad, no merecían ser llamados judíos, que significa, judío quiere decir Yehudá, que quiere decir alabanza agradecida a Dios, ¿verdad? Mientras que ellos iban contra Dios al ir en contra de Cristo. Los expulsaban de las sinagogas, los perseguían, los delataban delante de las autoridades, a los cristianos. Entonces solamente aquí les llama judíos por nombre, ¿verdad? Sí. Malhechores, les dice. E iban contra de todo lo que se llamaba Cristo, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor que ellos solamente son embusteros al alegar que son judíos. O sea, son mentirosos simplemente. En lugar de ser la familia de Dios, que es templo de Dios, son de la familia de Satanás, del enemigo, ¿verdad? Que eso es algo bien impactante para un judío, que le dijeras eso, porque ellos se creían el pueblo, eran el pueblo escogido, pero llegó a tanto su orgullo que ellos se creían los únicos, ¿verdad? Y como perdieron la oportunidad de recibir a su Mesías, fueron desechados por un tiempo. Sí. Entonces eso es un golpe, pero bajo para ellos, fuerte, decirles que son hijos del diablo. Y prácticamente lo que Jesús le dice a estos judíos embusteros, que finalmente al final del periodo, se podría decir, o durante el periodo, no solamente histórico, sino también inmediato, en ese tiempo, muchos de ellos iban a aceptar a Cristo. Y entenderían que Jesús no nomás amaba a los judíos, sino que también amaba a los cristianos, que estaba constituido de gentiles, de judíos y de todo lo que se le pueda añadir, ¿eh? Y anexos. Así es que esa era la promesa, ¿verdad? Que ellos, al final, Él les iba a enseñar que los amaba. Sí, puede que no nomás a ellos. Puede tener la idea también que de este grupo, porque hay que mencionar que está hablando de un grupo, no está hablando generalmente de todos los judíos, sino es un grupo que está ahí. Puede tener también la idea de que no los reconocía como parte o como aceptables a Dios, los judíos a los cristianos, y es por eso que Jesús les dice, parafraseando, lo digo, yo haré que vengan y reconozcan que están equivocados, yo te reconozco y te amo. Entonces, y sí pasó. Sí, hay ahorita judíos mesiánicos que han aceptado al Mesías y que saben que Dios ama a los gentiles. Para aquellos que no conocen mucho de la cultura judía, ellos tenían un dicho o una oración que decía: gracias, Señor, por no haberme hecho un perro o un gentil. O mujer, que es lo más abajo. Pero así eran ellos. El orgullo los acabó, los llenó. Entonces, estas palabras son palabras extremadamente muy fuertes. Sí. No lo podemos entender nosotros muy bien, pero nos damos una idea cuando estudiamos el texto y la cultura. Sí. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y es de notar que más o menos unos 15 años después de que Juan escribe el Apocalipsis, lo que estamos estudiando ahorita, se desata una persecución, la primera persecución. Recuerden que hablamos en la segunda iglesia de 10 persecuciones, 10 días de persecución. Y ahí empieza el primer día, la primera etapa de persecución fuerte contra la iglesia que no fue vencida, pero hubo muchos mártires. ¿Recuerdan la iglesia mártir? Fue la segunda iglesia que estudiamos. Y en esa persecución, no curiosamente quiero decir, pero específicamente y verdaderamente la iglesia que no sufrió daños fue esta iglesia en Filadelfia. No fue tocada. Dios la protegió. O sea, ahí estaba cumpliéndose inmediatamente lo que el Señor les estaba diciendo. Que era profético para ellos en ese momento, ¿verdad? Dios les estaba prediciendo. Pero la observación aquí es que no dice el versículo: te guardaré en medio de la tribulación, ¿verdad? Exacto. Para mis amigos mid o pros, tribulacionistas, sino que dice: te libraré de la hora de la prueba. O sea que implica que esa iglesia no va a estar ya ahí cuando llegue la prueba,
sino que va a ser sacada, va a ser liberada. Y esto nos habla del arrebatamiento, ¿verdad? Ya lo hablamos, si quieren un poquito más de detalles, voy a tratar de poner un link o pueden ir a nuestra página en YouTube o buscar el video del rapto, ¿verdad? Donde hablamos del rapto más con más lujo de detalle para que lo entiendan mejor. Pero vamos a hablar un poquito de ellos nada más. Básicamente habla de que la verdadera iglesia de Jesús en todo el mundo, ¿verdad? El remanente fiel de todas congregaciones, ¿verdad? Que han sido fieles a Jesús, van a ser sacadas de la tierra justo antes de que el juicio de Dios caiga sobre este mundo. Que es lo que conocemos como la tribulación, ¿verdad? Sí. Entonces Dios va a sacar a su pueblo y va a derramar su ira contra este mundo y va a lidiar con su pueblo Israel. Son 7 años, ¿verdad? Y entonces el mundo tal y como lo conocemos va a cambiar en su totalidad, ¿verdad? Sí. Va a ser renovado. Sí, pues como ven, Edgar les explica, tuvo esa palabra de Jesús, tuvo cumplimiento en el tiempo de esa iglesia y todavía también tiene otro sentido futuro, ¿verdad? Que es el que está mencionando él. Y es precisamente ese juicio de Dios el que se menciona aquí como la hora de la prueba. Un tiempo determinado al cual se le conoce como la semana 70 de Daniel, que lo vemos en Daniel 9:25. También se le conoce como la tribulación, la angustia de Jacob, que básicamente es lo que aquí se nos dice, es la ira de Dios cayendo sobre un mundo incrédulo que lo rechazó. Así es. Triste, ¿verdad? Es muy triste, pero así va a pasar. Y el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, Jesús hablando nuevamente, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Sí, y vengo pronto es una referencia a su venida. Y la palabra pronto, hay dos interpretaciones. No se refiere a que viene pronto en tal fecha, como decir, Edgar, voy a ir a tu casa rápido, pasado mañana, ¿verdad? Sino que en el momento en que suceda será inesperado, en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente. Y la otra es que tiene un tono de urgencia y rapidez. Por ejemplo, como decir, cuando tú ves a alguien que está en medio de la calle y está a punto de ser atropellado, entonces tú corres con urgencia y rapidez a sacarlo para evitar que sufra ese atropello. Claro. Pero es interesante, amigos, que le dice, te sacaré de la hora de la prueba, y ahora está diciendo, aquí vengo pronto. O sea, está juntando, es una conjunción consecutiva. Y es muy sí, porque el Señor viene pronto. Sí, lo vemos a través de las cartas de Pablo, lo vemos en el mundo, los señales, ¿verdad? Sí. Me encanta que Jackie estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos que ver a lo que va a pasar antes de que el Señor venga, ¿verdad? Las señales, sí. Las señales. Él nos dejó las señales, dijo. Ved como la higuera, como está lista para dar higo. Así también ustedes, dice, mantengan sus ojos abiertos y cuando vean las cosas que están pasando y ponernos en su lugar, estar alertas y estar pendientes porque vengo. Sí, también Jesús recuerda que a los religiosos, fariseos, y les dijo, vosotros sabéis distinguir entre los tiempos y las sazones, y no sabéis distinguir el tiempo de su visita, dice, el tiempo que está pasando ahorita. Entonces Jesús nos llama a estudiar y a conocer esas señales, ¿verdad? Claro, y lo que me encanta aquí es que les dice, retén lo que tienes. En otras palabras, mantente firme en tu fe, siguiendo haciendo lo mismo. O sea, haz exactamente lo que estás haciendo. No pares. Continúa confiando en mí, predicando mi palabra, mi evangelio, y tu premio será asegurado en el cielo. Y históricamente sí que lo hicieron. Moody, vimos la historia de John Wesley, George Whitefield, todos esos gigantes de la fe que se mantuvieron firmes, predicando la palabra de Dios, exhortando, llamando al pueblo al arrepentimiento. Y bueno, su premio eterno va a ser increíble, no me lo puedo imaginar. Interesante que aquí habla de la corona, ¿verdad? Lo que hablamos al inicio, que era algo que ellos conocían. Sí. Es como, por ejemplo, nosotros en Colima, si alguien viene y nos empieza a hablar de los cocos, ¿verdad? Que Dios, por ejemplo, nos dijera, si tú vences, te voy a llenar de cocos y te voy a poner en una playa, debajo de una palmera. Entonces nosotros nos habla de descanso, nos habla de paz, de tranquilidad,
de estar de un tiempo a solas. Entonces, así lo mismo con ellos. Cuando les decía una cosa es porque hacía una referencia a algo que ellos Estaban sabían familiarizados, ¿no? y estaban familiarizados con ello. En este caso, la corona, ¿no? Que les decía, pero no iba a ser una corona como la que ellos usaban, ¿verdad? Para lo malo, que era para representar a los dioses, sino que esta era un premio de su carrera en la fe. O sea, que terminaban la carrera correctamente y Jesús les daba esta corona de vida a su iglesia, finalmente, donde no iba a haber más problemas, más dificultades, donde iban a ser grandes, ¿verdad? Sí. En el reino de Dios. Interesante. El versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios, sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. La idea, pues, es lógico, ¿no? Que venzan al mundo las tentaciones, y entonces Jesús le promete la recompensa, ¿verdad? Tienen que permanecer firmes. Entonces, para nosotros como cristianos y personas que están buscando al Señor, Juan 15 es nuestra clave, que tenemos que permanecer en Él, vamos a dar fruto verdadero, vamos a vivir una vida santificada, espiritual, y al final la recompensa vendrá, la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Sí. Pero aquí noten son 4 cosas que voy a resaltar. Una, pilar, está prometiéndole, ¿verdad? La estabilidad, nos habla de honra, y que nunca serían expulsados de allí, como eran expulsados de las sinagogas por estos judíos embusteros, ¿verdad? El número 2 es escribir el nombre de Dios, ¿verdad? Nos habla de una relación siempre, volvemos lo mismo que la otra vez, una relación íntima con Dios, perduradera y eterna. 3, la ciudad de mi Dios, ¿verdad? Entonces, esto habla de seguridad, de gloria, o sea, una vida eterna, bendición, una residencia eterna. Jesucristo dijo, no os preocupéis, dice, yo me adelanto, yo voy y prepararé lugar en la casa de mi Padre, y vendré y os tomaré conmigo. Y habla evidentemente del rapto y está hablando de una residencia eterna, ¿verdad? Alguien dijo, dice, si en 7 días hizo los cielos y la tierra y el universo, ¿qué va a hacer en 2000 años que está tardando, Señor? Algo glorioso. Pero esto lo vamos a ver, pongan una notita, lo vamos a ver en el capítulo 21 de Apocalipsis, con más detalle, que hasta un futuro para nosotros ahorita, ¿verdad? Y el punto número 4 que quiero tocar es un nombre nuevo de Jesús. El nombre nuevo no es para nosotros como la piedrita, sino que es el nuevo nombre para nosotros, para Jesús. Entonces, aquí la comparación con la propia ciudad de Filadelfia nos da otra pauta adicional para referir estos nombres, porque recuerda que la ciudad había tenido 3 nombres, pero ninguna se le había quedado. ¿Ok? Así que al fin las 3 nombres caducaron, pero ninguno de ellos permaneció. Cristo, aquí al final, le va a poner a los suyos un nombre glorioso y definitivo. Escribe sobre él el nombre de mi Dios, o sea, como un sello de protección, ¿verdad? Y el punto número 4, que las últimas 2 cosas que quiero resaltar en el punto número 4 es el nombre de Jesús nuevo. No es el nombre de los creyentes como la piedrita blanca, sino que es el nombre de Jesús. Va a tener un nuevo nombre. Y hay 1 o 2 teorías, ¿verdad? Pero basta nada más decir que puede ser Emmanuel, Dios con nosotros. Dios va a estar en medio de nosotros. Dios, Jesús o Dios tabernáculo con nosotros. Un tabernáculo era un lugar de reunión, donde vamos a estar todos juntos, un solo Dios, y Dios va a ser todos en uno, dice. Y el segundo, pues el nombre de nuestro Dios va a estar sobre nosotros, como un sello de protección y un sello de autentificación, ¿verdad? Como decir, tú eres mío. Y vamos a ver sellos en el futuro también, para que vean la importancia de los sellos, pero sí, como dice, hecho en México o hecho en Colima, ¿verdad? Así va a ser el sello de Dios, ¿verdad? Sí. Eres mío. O Dios Todopoderoso, no sabemos, pero es un sello único. Bueno, el mensaje termina con el mismo llamado: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este llamado, aunque dice a las iglesias, también es para ti, que nunca has recibido la salvación de Dios que te ofrece por medio de su Hijo.
Recuerda que hemos visto que Dios va a juzgar a todo aquel que no quiere saber nada de Él. Tú puedes escucharnos y decir, ay, no creemos, ustedes están exagerando. Y quizás puedes ir y preguntarle a otro hombre y creas al otro hombre lo que te dice. Pero ¿qué es lo importante? Que tú cheques, que vayas a la Biblia, si es verdad lo que te están diciendo. Entonces nosotros hablamos lo que leemos en su palabra. Entonces al final tú por eso vas a ser juzgado. Es que a mí me dijeron, es que yo escuché, es que yo pensé. No, su palabra se quedó para que fuera nuestra guía. Dice Hebreos 1, que todo lo que Dios nos tenía que decir, nos lo dijo ya por su Hijo. Y todo está escrito en la Biblia. Entonces te hacemos ese llamado una vez más para que recibas la salvación de Dios, que no dilates ese llamado, porque como viste hoy, dice, la hora de la prueba viene y aquí vengo pronto. Y tú puedes ser parte de esas personas que van a ser sacadas de aquí antes de que sean juzgadas. Es la invitación que te hacemos. Ojalá que la aceptes y la recibas de parte de Dios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo video.